que no es tan fácil, pero es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Tiene como título Padres Ejemplares, Padre de la Gloria. ¿A dónde están? Qué difícil encontrar padres ejemplares, ¿verdad? Y por eso dice que el único padre que no se equivoca es nuestro Padre Celestial. Nosotros como padres, aquí en la tierra tenemos muchas equivocaciones, pero hay manera de ser padre ejemplar. Amén. Porque hay manera de conducirnos. Y si nos conducimos bajo la dirección de la palabra del Señor, podemos ser padres ejemplares. Porque la Biblia es nuestra guía. El Espíritu Santo nos ayuda, nos conduce. Si somos obedientes, podemos ser padres ejemplares. Amén. Vamos a leer la Biblia, vamos a meter 2 libros con 2 versículos. Vámonos al Salmo 127, versículo 3. Ahí mismo sentadito. No se me duerman y piensen que al terminar, las damas, la pastora, las damas y el grupo de damas, creo que tienen un agasajo para los padres. Y que por lo menos si no es la palabra, que la motivación sea lo que tienen ahora en la tarde, no sé. Gloria a Jesús. Dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los... ¿Qué son herencia de Jehová? Son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Gloria al Señor. Vámonos a Proverbio 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo ese proverbio. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ahí te está hablando de guiar. Amén. Usted camina en integridad y lo van a seguir. Amén. En esa integridad. Sus hijos enseñan la palabra del Señor. Mire, ser padre, y yo lo digo de esta manera, es la única profesión que primero se da el título y después se aprende. ¿Sí? Usted si va a ser doctor, usted comienza a aprender esta cosa y después le dan el título. Porque el padre es un título, lo dijo. Entonces, ser padre, primero se te da el título y después usted va a aprender a ser padre. ¿Es así o no es así? Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Y estamos en ese caminar para ser buenos padres y para dar buenos ejemplos. Hoy en día, a nosotros, en la época que estamos viviendo, es tan difícil por el sistema, la sociedad que estamos viviendo. Es bien difícil. O sea, la paternidad y la educación a nuestros hijos. Porque hay muchas influencias externas que contaminan y no nos ayudan en nada para una buena educación a nuestros hijos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Porque todos esos agentes externos lo que buscan es la destrucción de la familia. Y nosotros como padres tenemos un compromiso de parte de Dios en ser buenos padres, en dar buenos ejemplos a nuestros hijos. Somos la guía para nuestra familia. Yo oigo decir siempre, y así lo enseña la palabra, la responsabilidad recae sobre el padre. A veces puede decir, no, pero el otro tiene que poner su parte. Sí, todo puede. Pero la responsabilidad delante de Dios le va a llamar cuenta a los padres. Amén. Al cabeza del hogar. En el principio usted ve que Eva agarró la manzana. La manzana. Oye, esta iglesia ya está bien instruida. La Biblia no habla de ninguna manzana. Amén.
el fruto, dice la Biblia. Y ella fue la que agarró eso. Se dejó llevar por la serpiente. Y quiero que usted me digan, cuando Dios lo llamó y dice, Eva, ¿qué hiciste? Pues si ella fue la que agarró, ella fue la que agarró. Él llamó fue a Adán como el responsable, porque él es el cabeza, es la cabeza de la familia. Denle un aplauso a Jesucristo. Entonces desde ahí ya nosotros vemos que hay una responsabilidad en nuestras vidas como cabeza de hogar, como padre. Aleluya. Que todos tienen que poner su parte correcto, que todos van a tener consecuencias de desobediencia correcto. Porque después le llamó, venga acá Eva, usted le va a pasar esto y esto y esto y esto, todo. La serpiente también. Porque Adán lo que primero que hizo ya quiere buscar excusa. La mujer que me diste. Amén. Amén o no amén. Mire, nuestra responsabilidad está en la crianza de nuestros hijos. Tenemos responsabilidad para criar a nuestros hijos. Tenemos responsabilidad para conducir a nuestros hijos. Enseñarles nosotros como cristianos la palabra de Dios. Tenemos, mire, cuando nosotros presentamos a los niños aquí, siempre se dice a los padres que tienen una responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos desde pequeño. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como padres, para ser buenos padres. Amén. Para ser padres ejemplares. Usted lo está instruyendo en la palabra del Señor. Instruyendo en la palabra del Señor. Mire, hoy en día la sociedad está tan corrompida que ya los padres se dejan mandar de los hijos. Sí, hoy en día es lo que los hijos quieren. No, así no enseña la palabra del Señor. Usted quiere un buen hogar, todo tiene que conducirse bajo el manual de Dios. Todo bajo el manual de Dios. Porque si no va a encontrar hogares destruidos, hogares con problemas, hogares que no respetan la autoridad. Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. Los padres tienen que dar ejemplo a sus hijos. Porque esto es así. Tú tienes que dar ejemplo de obediencia. Tienes que obedecerle a Dios. Tus hijos ven eso y tienen que seguir esa obediencia. Pero nosotros como padres somos responsables. Y que ellos vean en nosotros que somos obedientes a Dios. ¿Cómo que yo como padre no voy a la iglesia, pero quiero que mis hijos vayan a la iglesia? ¿Y qué pasó contigo? Si tú tienes que ser ejemplo. Tu responsabilidad es enseñarle a tus hijos. Y enseñarle con tus hechos. Enseñarle con tu conducta. Yo decía la vez pasada, hay padres que le dicen, no quiero que tome cerveza y los hijos lo ven con una lata de cerveza en la boca. ¿Cómo le vas a enseñar? No fume y tú andas fumando. ¿Cómo le vas a enseñar? Hay que enseñarle con el ejemplo. Usted es buen cristiano, sus hijos van a ser buen cristiano. Denle un aplauso a Jesucristo. Iglesia, vivimos tiempos peligrosos, terribles. Usted está viendo la guerra en el Medio Oriente, todas las señales que están sucediendo. La sociedad está corrompida. A lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo, dice, están es loco. Mira hasta dónde está la sociedad corrompida. Entonces, se nos hace difícil para nosotros como padres criar a nuestros hijos en medio de esta sociedad, en medio de este entorno que nosotros vivimos, por todas las influencias que hay, negativas. Se nos hace difícil. Pero aún más, se nos hace difícil si nosotros estamos separados de Dios. Se nos hace más difícil si nosotros no nos dejamos conducir bajo la manera de Dios. Aún más difícil se nos hace. Y van a caer nuestros hijos el sistema de la sociedad que se está viviendo hoy en día. Por eso que vivimos tiempos peligrosos. Hoy en día
hay este tema que tiene cautivado a la persona, la tecnología. Pero no es que la tecnología sea mala, sino el mal uso de la tecnología. Mira, hoy en día los padres tienen problemas para quitarle un celular a un hijo. Se aferran a esos celulares y cambian eso por cualquier otra cosa. Usted le dice que lo va a llevar al parque o lo lleva a pasear y dice, ¿qué prefiere? ¿Jugar el celular o ir al parque a distraerse? Dice, no, el celular. Mira, tan cautivos están porque el sistema lo tiene cautivado. Y en eso hay tantas influencias malas. Como hay cosas buenas, pero te aseguro que las cosas buenas no las están viendo. No, son las cosas malas. Usted le prohíbe a tu hijo, esta semana no vas a usar celular. Es fatal para ellos. Ponen cara, ponen rostro y no se someten a la obediencia. Piensan que es que los papás no los quieren. No, muchachos, no es que su papá no los quiera, sino que lo están cuidando y le están enseñando la obediencia. Hay que aprender a obedecer a su nombre. Pastor, es el día del Padre y usted viene a dar espaldas. No. Mire, es que se están moviendo cosas peligrosas y tenemos que predicar la palabra de Dios y advertirle. Si la iglesia está media dormitada, si la gente está dormitada, para que despierte lo que se está viviendo. Hay una agenda, esa la LGTB. Todas estas cosas se están moviendo, cosas de homosexuales, de tantas cosas. Esa ideología de género, todo eso está en la sociedad. Aleluya. Hay jóvenes con relaciones sexuales antes del matrimonio. Tantas cosas. Padre, hay que hablarle a nuestros hijos. Nada con tabú y estas cosas. Hay que hablarle. Porque si tú no le hablas, le va a hablar el de allá afuera y le va a hablar el diablo. El diablo le va a hablar. Entonces agarre a sus jóvenes, sus adolescentes, desde niños, vaya enseñándole. Porque te lo van a influenciar allá afuera. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, por eso, como padre, como cabeza, tenemos que dar ejemplo de obediencia a Dios para que los hijos obedezcan también. Denle un aplauso a Jesucristo. Y podría enumerar tantas cosas que se está viviendo hoy en día. La drogadicción, el alcoholismo, que para la persona le parece que es normal. Los jóvenes allá en el mundo, a los jóvenes que están en la iglesia lo miran raro, porque piensan que ellos son los raros y que los que están bien son ellos. Fumando, cogiendo droga, alcoholismo, homosexualidad. Para ellos todo eso es una cosa normal. Darle la espalda a Dios. Por eso es que es tan difícil, padre, educar a nuestros niños. Es tan difícil porque tenemos una competencia terrible en la sociedad, que quieren acabar con nuestros hijos, que quieren acabar con la familia. Y detrás de eso está Satanás. No hay más nadie que quiere acabar con la familia. Por eso son todas estas agendas que hay. Es para eso, destruir la familia. Pero la iglesia no se va a dejar. Yo dije que la iglesia no se va a dejar. Por eso que tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aleluya, la palabra de Dios. Y más que estamos viviendo estos tiempos difíciles. Hay que ser consciente de esto. Y hay que ser consciente de la consecuencia que puede causar, la destrucción que puede causar si nosotros no educamos a nuestros hijos. Si no le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. Una consecuencia terrible a su nombre. La iglesia debe estar atenta sobre esta realidad. Es una realidad que estamos viviendo. Esto no es cuento de, esto es una realidad. Y tenemos que hacerle frente a esa realidad. Pero ¿cómo la vamos a hacer frente? Con nuestro Dios y siendo ejemplo de buenos cristianos. De buenos cristianos. Hacer la voluntad de Dios. Que nuestros hijos vean que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios.
A su nombre. Esta sociedad está corrompida ya, iglesia. Usted no oye conversaciones buenas allá afuera. Usted no oye conversaciones de amor allá afuera. Usted lo que oye es conversaciones de odio, de destrucción, de envidia, de celo. Eso es lo que se oye. Mire, nosotros estamos viviendo tiempos similares. Dice la Biblia que en los tiempos de Samuel, dice que escaseaba la palabra del Señor. Escaseaba la palabra del Señor. Bueno, aquí no escasea la palabra del Señor. Yo siento que se está predicando la palabra del Señor. Aquí el problema es que no quieren oír la palabra del Señor, que no quieren ser obedientes a la palabra del Señor. Porque incentivamos a los hermanos, a los creyentes, debe ser naturalmente, escuche, mire esto, naturalmente, un cristiano debe predicar la palabra del Señor. Eso debe ser algo natural que le salga, esto no que tiene que aprender, no, natural. Predicar del amor de Dios. Usted no tiene que saber tantos versículos para hablar del amor de Dios o de lo que Dios hizo en su vida. Eso es predicar a su nombre. Dice 1 Samuel 3:1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pasan los tiempos de ahora, pero con la gran diferencia que la palabra no está escaseando, sino que se está predicando la palabra del Señor. Estamos siendo llamados por Dios a hacer la diferencia, iglesia, en la sociedad en que vivimos. Nosotros tenemos que hacer la diferencia en la sociedad que vivimos. Somos nosotros, estamos llamados a eso como cristianos. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Pero en la Biblia tenemos ejemplos que sí se puede. Y ejemplo extremo que le voy a poner. Vamos a analizar la vida de Noé. Imagínense. Yo lo pongo como un ejemplo extremo. Porque dice que toda la tierra estaba corrompida. Y Dios decidió raer de la tierra todo ser viviente. ¿Por qué? Por la maldad que había. Y ya estamos llegando a ese tiempo, iglesia. Dios nos lo está advirtiendo, ya llegamos a ese tiempo. La maldad está multiplicada. La gente piensa en continuo mal todos los días a su nombre. Pero en medio de todo eso, hubo una familia que le creyó a Dios. Por eso digo que nosotros tenemos que hacer la diferencia y creerle a Dios. Noé le creyó a Dios. Y Noé era un hombre común y corriente, igual que nosotros. No tenía ni una característica fuera de lo normal. Solo como tenemos que ser nosotros, creerle a Dios. Creerle a Dios. Y él le creyó a Dios. Él se dispuso a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto aquí nos disponemos a hacer la voluntad de Dios? Muy poco. ¿Cuánto nos disponemos a hacer la voluntad de Dios? Mire, cuando nosotros nos proponemos hacer la voluntad de Dios, van a cambiar muchas cosas, y en tu familia. Y vas a ser un buen padre, vas a ser una buena madre, vas a ser un buen hermano, porque te dispone a hacer la voluntad de Dios. Mira, y su decisión a esa familia lo llevó a que ellos fueran los únicos que fueran salvos. Los únicos que fueron salvos. Porque tomaron la decisión correcta. Y hoy estamos llamados a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es seguir a Cristo, seguir a Cristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Esa es la decisión correcta. Y ser obediente a Dios. Voy a ponerle cuatro maneras en que los padres podemos ser ejemplo de nuestra familia. Así como lo hizo Noé. Fue ejemplo en la familia para que pudieran ser salvos. ¿Y cuál es el anhelo de nosotros, las intenciones de nosotros? Que nuestra familia sea salva. ¿A quién no desea que nuestra familia sea salva?
Todos queremos que nuestra familia sea salva. Y más allá de la familia, que toda persona sea salva. Porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Y eso anhelamos, que las personas sean salvas a su nombre. Mire, como Noé, nosotros tenemos que ser padres ejemplares. Y esos ejemplos, tenemos que tener ejemplos de convicción firme acerca de Dios y su voluntad. Convicción. Cuando tú hablas de convicción, estás convencido, no hay duda de la voluntad de Dios. Y eso le pasó a Noé. Todo alrededor no creía. Él le creyó a Dios. Y a mí no me digan que no había oportunidad. Sí hubo oportunidad, a su nombre. Usted lo lee en Génesis 5 en adelante. Porque Noé estaba inmerso, lo dice la palabra, no hay mucho tiempo, pero usted lo lee en su casa, de Génesis 6, en adelante. Noé estaba inmenso en una sociedad que se corrompía cada día más. Por eso que Dios decidió raer. Pues ya no había. La gente pensaba en continuo mal, dice la palabra, a su nombre. Pero leyendo esa palabra, vemos que en medio de esa situación difícil, la conducta de Noé fue obedecer a Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros, obedecer a Dios y tener la firme convicción de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar. Hablamos y decimos creemos en Dios, pero ¿estás convencido realmente? ¿Estás convencido realmente? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. ¿Usted le cree a Dios? Dele un aplauso a Jesucristo. Mire, no era un hombre justo, lo enseña la palabra, en medio de la injusticia. Mire, y eso se logra. ¿Tú sabes cómo se logra? Con una firme convicción acerca de Dios. No era justo alrededor de todos los que estaban viviendo al lado de él. Y nosotros vivimos así, iglesia. Mira, ya está profetizado que en los últimos tiempos, ya eso está profetizado, que en este último, el mundo será como los días de Noé, dice la Biblia. Y usted está viendo eso. Estamos en una generación que estamos viendo prácticamente el cumplimiento de esa profecía. Lo estamos viendo con otros ojos. Todas las cosas que está pasando, la corrupción. Dice Mateo 24:37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo está pronto a venir, iglesia. Dije que Cristo está pronto a venir. Los tiempos lo están diciendo. Lo que está sucediendo lo está diciendo. Usted está viendo cómo se mueve el mundo, la depravación que hay. Y para ellos es bueno. Para ellos piensan que está bien. Ellos piensan que lo que está mal somos nosotros. Sí, así lo ven. Vivimos en medio de este mundo. Por eso tenemos que tener esas convicciones firmes en nuestro Dios. Y ser ejemplo a nuestros hijos. Porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos de la convicción. Y que creemos un verdadero Dios. Ellos tienen que ver que tú le crees a Dios. Bajo tu actuación, cómo tú actúas. A su nombre. Noé fue ejemplo de sus hijos en convicción y voluntad. A su nombre. A su nombre. La segunda manera que aprendemos de Noé para ser padres ejemplares es: los padres ejemplares tienen visión. Los padres ejemplares tienen visión. Noé, a pesar de la circunstancia en que vivía,
no vivía conforme a la visión de lo que lo rodeaba. Él vivía bajo la visión de Dios, la visión que Dios le había puesto, aleluya. Y nosotros no podemos vivir la visión de lo que nos rodea, sino la visión que nos pone Dios, aleluya. Y seguir esa visión a su nombre. En el versículo 5 de Génesis 6 dice que la gente de ese tiempo, los designios de los pensamientos de su corazón eran continuos, solamente el mal. Solamente el mal. Pero Noé, como padre ejemplar, tiene la visión de vida. ¿Cuál era esa visión? Vida. Dios ya le había dicho que ya 120 años. 120 años. Entonces él le creyó a Dios. Y él dice, bueno, esta es la visión de vida. Yo voy a salvar a la gente. Y Noé predicó. Yo digo que 120 años predicó, no sé. Los teólogos, ahí hay una ¿cómo es? Una disyuntiva, algo así de los teólogos. Según algunos dicen que los 120 años era el tiempo que iban a vivir las personas. Y otro dice que 120 años era el tiempo que iba a acabar el diluvio. Yo creo más en esa, a su nombre. Y esos 120 años, yo pienso que Noé estuvo predicando. 120 años. Como hoy en día, ya la palabra nos enseña que la venida de Cristo está cerca. Y él era un hombre que estaba convencido y le creyó a Dios. Y eso nos falta a nosotros aquí y a la iglesia en general. Estar convencido y creerle a Dios. Porque si tú estás convencido y le crees a Dios, tú sales a predicar la palabra del Señor. Tú sales a hablarle a la persona la palabra del Señor. Porque tú sabes que viene una destrucción inminente, ya viene. Así como Noé, ya él sabía. Y ya Dios le había puesto esta fecha, 120 años. Nadie más creyó. Pero él fue un padre ejemplar. Él sí creyó y comenzó a predicar la palabra. Dice en Génesis 6:3, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Noé creyó esa palabra. Como nosotros hoy en día tenemos que creer en la palabra del Señor. Que la venida de Cristo está cerca, que viene una condenación para el que no se arrepiente. Por eso que tenemos que predicar la palabra, por eso que tenemos que rescatar a nuestra familia. Y ser ejemplo. Pero Noé daba ejemplo. Y dio ejemplo a su familia, por eso lo seguían. Él tenía una visión. Por eso que los padres ejemplares tenemos que tener visión. Y estoy hablando de visión de vida para rescatar a nuestra familia. Esa es la visión de vida, a su nombre. Los padres debemos buscar la visión de Dios y debemos encaminar nuestros esfuerzos para que nuestros hijos lleguen a ser y estar donde Dios quiere que estén. En su presencia, sirviéndole, amando a Dios. Entonces, los padres ejemplares con visión son aquellos que pueden ver el futuro. No que sean adivinos, sino porque Dios te lo dijo de lo que va a pasar. Amén. Y tú ves con luces largas, como digo yo. Tú sabes por la palabra que hay una condenación eterna. Ya Dios te lo dijo. Entonces tú ves con luces largas. Por eso tú predicas la palabra, porque te duele que alguien se vaya a perder. Y está en tu corazón eso. Entonces tienes esa visión. Tú ves más allá. Y le crees a Dios. Tú sabes que el Señor dice que si se parte de esta tierra sin Él, van para una condenación eterna. Y Noé sabía eso. Que venía ya, iban a acabar con la tierra. Con los seres vivientes, perdón. A su nombre. Denle un aplauso a Jesucristo.
Pero Noé también sabía que había un futuro y que había vida a su nombre, creyéndole a Dios. Porque si tú crees, tú accionas. Porque decimos, creemos, pero nos quedamos ahí. No estás creyendo nada. Si tú crees, tú accionas. Y eso es lo que hizo Noé. Noé, Dios se lo dijo y comenzó a accionar. Comenzó a construir una lancha. ¿Qué construyó? Un arca a su nombre. Porque él accionó. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, accionar. Si realmente creemos a su nombre. Preparar el camino, hablar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que puedan ser salvos. A su nombre. Denle un aplauso al que vive y reina. Dios es bueno y maravilloso. Un buen padre visualiza el futuro de su familia. Un buen padre visualiza el futuro de su familia. A su nombre. Yo siempre me preguntaba, y eso lo dije la vez pasada, yo siempre me preguntaba, ¿por qué yo veo personas mayores? Yo he visto ancianitos y ellos están pensando con proyectos. De que no, que voy a hacer este proyecto, que voy a construir esto, que voy a hacer esto. Yo preguntaba, pero si ya a ese hombre le falta es poco. ¿Cuál es la proyección de ese hombre? ¿Para qué tantas cosas? Yo decía antes eso, yo me quedaba asombrado porque yo conversaba y lo oía hablar. Y estaba en una reunión y yo veía un ancianito, hasta usaba bastón, que no, que vamos a construir esto, que vamos a hacer lo otro. Y este viejito que pensando en construir, si él no va a ni ver eso. Pero es que él tenía proyección al futuro, a su familia, a las demás personas. Denle un aplauso a Jesucristo. Un padre tiene proyección. Y ese es el amor, no pensar en ti, sino pensar en el otro. A su nombre. Ahora yo entiendo. Ellos tienen visión y piensan como padres ejemplares. Así tenemos que pensar nosotros como padres ejemplares. Vamos adelantando. 10:4, vamos a la tercera. La tercera manera que aprendemos de Noé para ser padres ejemplares es que los padres ejemplares son obedientes a la voz de Dios. Los padres ejemplares son obedientes a la voz de Dios. Este es un aspecto muy, muy importante. A la vez difícil, porque la gente no quiere oír la voz de Dios. No quiere oír la voz de Dios. Pero ese aspecto es súper importante. Y eso es lo que hizo Noé. Oyó la voz de Dios. Mire, para en los tiempos de Noé, él hacía algo fuera de lo normal. O sea, Noé lo veía, lo que él estaba haciendo era algo fuera de lo normal. Porque lo normal para ese entorno que él vivía era ser violento. Eso era lo normal. Si no era violento, tú estabas mal. Amén. Ser promiscuo, ser bebedor y demás. O sea, hacer todo, eso era lo normal en el ambiente que él vivía. Como lo dije antes, hoy lo normal está pecando, haciendo las cosas. Eso es lo normal. La gente lo ve normal allá afuera. Entonces a veces te sientes solo en el sentido de que wow, todos ellos hacen eso y yo no. Pero es que eso que tú haces es lo que le agrada a Dios. Eso que tú haces es la voluntad de Dios. Eso es lo que tú haces, es oír la voz de Dios. Aleluya, aleluya. Noé respondió obediente a la voz del Señor. Dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, no vamos a tener problemas. No vamos a tener problemas. Dios le habla a Noé y le revela todo lo que va a hacer. Y Noé puede visualizar el futuro.
Entonces, pues, ya como que Dios, mira, usted cuando usted está hablando con alguien, mi esposa es experta en eso, está hablando con alguien y dice, ya visualiza todo como las cosas están pasando. Yo he oído a Mateo hablar que estás hablando con él, ya él visualiza lo que tú estás hablando. O sea, Noé ya estaba visualizando la destrucción y estaba visualizando la salvación. Ya lo visualizaba. Y él dice, bueno, yo tengo que ser obediente a Dios. Y fue obediente a Dios. Porque él estaba visualizando la salvación y el futuro de su familia. Y así tenemos que movernos nosotros. Visualizar para el futuro de nuestra familia, a su nombre. Nosotros sabemos por la palabra que hay un tiempo de condenación, como lo dije antes, al que no se arrepiente. Y por eso predicamos la palabra del Señor. Y Noé, muchos dicen, pero ¿cómo dice? Noé predicó, Noé predicó. No sé si eso se puede decir implícitamente o explícitamente como nos enseña el maestro. Pero yo lo leo en 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿quién no perdonó? Dios. Amén. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ahí está explícitamente, ¿eh? Pregonero. ¿Qué me está diciendo ahí? Que Noé estaba predicando la palabra del Señor. Porque yo he oído a uno y dice, no, ¿quién dijo? Nada más Dios agarró a esa familia y esto y le obedecieron y ya. No, 120 años. Podría decir yo que ese hombre pregonó, predicar la palabra del Señor. Denle un aplauso a Jesús. Es que Dios no va, miren hermano, Dios es un Dios de amor. Y no, Dios no va a mandar su juicio, sino decírselo a la persona, porque Él no va a mandar su juicio. Él es amor. Y Él está diciendo ahora, desde ya y en estos tiempos, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque viene un tiempo de condenación. No se puede estar jugando a la religión. Y ya tú estás viendo los tiempos que se está viviendo. Estás viendo la maldad que se está viviendo. El continuo mal está en el corazón de las personas. La venida de Cristo es inminente. Cualquier momento, iglesia. Estemos preparados. Perdonémonos. Tengamos amor. Oigamos la voz de Dios. Hagamos su voluntad. Aleluya. Padres. Hoy es el día del Padre. No sé. Padre, trabajemos en ese proyecto. Ese proyecto de vida eterna. Ese es el proyecto de vida eterna para nosotros y nuestra familia. Ese es el mayor proyecto. Y ya Dios lo estableció. Seamos obedientes, oigamos la voz de Dios, tengamos convicción de lo que Dios nos está diciendo. Ya no andemos por ahí tibio, a su nombre. No solamente decide obedecer en cuanto a hacer la voluntad de Dios, sino que lo hace como Dios quiere. Esto es tremendo. Porque a veces hacemos la voluntad de Dios. No, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero yo la voluntad de Dios la hago como yo quiero, como a mí me parece. No. Es como Dios quiere. Dios le dio, es que Dios en su palabra aquí nos da todas las instrucciones. ¿Qué es lo que nosotros? Perdona, ama. No tengas rencor en tu corazón. Estas son instrucciones. ¿Eres obediente a esas instrucciones? ¿Eres obediente a esas instrucciones? ¿Ah? Dios le dijo a Noé, construye el arca con esta madera, a una ventana aquí así. Y así lo hizo Noé. Le dio el tamaño, le dio todo. Y Noé cambió eso. Noé le dijo, no, porque verá que a mí me parece que es por aquí. No, iglesia,
Fue obediente. Y nosotros tenemos que ser obedientes, aleluya, a su nombre. Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Noé obedeció a Dios construyendo el arca. Y Dios libera a Noé y su familia de la muerte. Si tú obedeces y haces la voluntad de Dios y lo haces como Dios quiere, Dios va a librar a tu familia de la muerte, de la condenación eterna. Y Dios te va a bendecir como bendijo a Noé. Dice en Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A consecuencia de qué? De un hombre que le creyó a Dios, un padre de familia que le creyó a Dios y que fue obediente a su nombre. Lo cuarto, para terminar y descanso de su alma. Los padres ejemplares tienen autoridad sobre su familia. Usted tiene que ser un padre con autoridad. Autoridad sobre su familia. Pero la autoridad no se basa en que yo mando. No. La autoridad se construye. Cómo tú eres, cómo tú actúas, tu integridad. La autoridad se construye con integridad. Usted quiere tener autoridad en su familia, usted tiene que ser íntegro a su nombre. No es porque yo mando, porque yo soy el jefe de la familia y porque Dios dice que yo soy cabeza. Dios dice que tiene que ser íntegro. Y esa integridad, impregnarla a tu familia. Cuando tú eres íntegro, tu familia te va a obedecer. Porque tú das ejemplo. No, pero hay padres que quieren mandar porque yo soy padre, porque yo soy el que llevo el pan para la casa, porque yo soy el que llevo. No. Dios está hablando de integridad, con ejemplo, cumplimiento, para hacer. Y eso es lo que hizo Noé. ¿Por qué los hijos obedecieron a Noé? Pues creyeron y conocían a un hombre íntegro, a su nombre. La familia. Hoy los hijos no obedecen, pero también a veces es por el mal ejemplo que hay entre los padres. No hay integridad entre los padres y por eso no puede funcionar así. No era un hombre íntegro a su nombre, porque ese proyecto no es solo de repente no lo podía hacer. Por eso que Dios quiere la familia unida, quiere la iglesia unida, porque esta iglesia unida es para este proyecto que es el proyecto de vida. Por eso que nosotros trabajamos en iglesia asociada y esto, pero no para que seamos números, no, sino con un proyecto de vida para que evangelicemos, para que prediquemos la palabra. Esa es la unión que queremos nosotros, trabajar en ese sentido, a su nombre. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Un padre con autoridad sobre sus hijos es cuando esto los ayuda a crecer, no en aspecto físico, sino en el plano intelectual, emocional, de carácter espiritual, social. Usted tiene que estar ahí para sus hijos, enseñarle a su nombre. Como lo dije antes, la autoridad se construye con una vida de integridad. Se construye. Noé tenía autoridad sobre su familia. Noé le presentó el plan a su familia de vida y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. ¿Pero por qué le obedecieron? Porque ellos veían a ese hombre que era íntegro, que no se comportaba como los demás. Por eso que nosotros como padres tenemos que hacer la diferencia y no comportarnos como se comporta en el mundo. Nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia a su nombre. Y usted en la casa lee Génesis 6 y Dios le va a hablar de una paternidad íntegra a su nombre. Noé tenía 3 hijos,
con esposa, los hijos tenían esposa y todo, a su nombre. Nosotros en ningún texto bíblico encontramos que los hijos de Noé se negaran a ayudarle. En ninguno. No. Ellos corrieron a ayudarle a Noé en ese plan de vida, ese plan de salvación. Porque era un hombre íntegro. Tenía autoridad sobre sus hijos. La autoridad, como lo dije antes, no es porque yo proveo, yo hago. No. La autoridad es porque usted tiene integridad. Y los hijos obedecen en base a eso, a su nombre. Denle un aplauso, no se me duerma, no se me duerma. Los hijos sabían y confiaban en su papá y la relación que tenía su papá con Dios. Y lastimosamente en este tiempo, nosotros como padres no podemos ni conseguir ni siquiera que nuestros hijos sigan y nos sigan a la iglesia. No, qué difícil. Por eso digo que vivimos bajo este mundo ya, que los hijos están contaminados con las cosas del mundo. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces como padres. Muchas veces nos hemos equivocado. Por eso digo que nos dieron ese título y estamos aprendiendo. Por lo menos ya yo a la edad que tengo, ya de abuelo. Pero nos equivocamos mucho. Le doy gracias a Dios que ha compuesto nuestra vida y nos ha ayudado a seguir adelante. Pero hoy en día muchos estamos luchando todavía con eso. Luchando mucho con eso. Pero hay respuesta de Dios. Dios lo va a ayudar a su nombre. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Somos padres ejemplares? Si aún no lo somos, hay oportunidad. Hay oportunidad. Mira, yo a veces me ponía a pensar, porque yo me he equivocado. He tenido muchos errores como padre. He fallado. He venido a Cristo. Por la misericordia de Dios, Dios me ha ayudado y sigo trabajando en ese proyecto de vida en mi familia. Mucha de mi familia no es salva. Pero yo me pongo a ver también, hay padres que son ejemplares, pues. Han tenido toda una vida creyéndole a Dios. Yo hacía esa pregunta cuando estaba meditando en este mensaje. Porque estamos hablando de padres ejemplares. Estamos hablando de que si tú obedeces, haces las cosas bien, tus hijos te van a seguir. Porque tú eres un ejemplo. Pero también me viene en la cabeza, pero Señor, pero yo sé que hay personas que están en la iglesia y están haciendo las cosas bien, pero sus hijos no están. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no están? Porque si ellos están dando buenos ejemplos, ¿por qué no están? Dios puso en mi corazón que Dios lo va a traer. Dios lo va a traer. Dios va a traer tus hijos. No desmayes. No desmayes. Porque tu integridad va a hacer que tus hijos vengan a la iglesia. No sé el tiempo y no sé cómo Dios lo vaya a traer. Y me viene el pasaje ahí. Y cuando yo predico de este hombre, lo uso para muchos ejemplos. Porque yo digo, ese era el extremo. Y estoy hablando de Manasés. Usted ha leído de Manasés. Ezequías era un hombre íntegro. No lo decía Dios. Estaba recto en su camino. Y tenía, después que Dios le dijo que alistara su maleta para ir para el cielo. No, él no iba para el cielo, él iba para el seno de Abraham. No, aquí tenemos... le dijo que arreglara, le dijo a Isaías que fuera a decirle. El Señor le agregó 15 años más. Y tuvo a Manasés. Y ese Manasés fue el rey terrible, terrible. Lo más malo que pudo haber en Judá. Lo más malo. El rey más malo. Pero, ¿sabe algo? Ese jovencito llegó a ver su padre, me imagino yo, porque ya el padre sabía que nada más le quedaban 15. Hermano, usted le dice que le quedan 2 años y usted no se va a parar de rodillas ahí a clamar porque usted quiere ir para el cielo. Usted no, o no.
A usted le dicen, usted va a partir tal día, usted hermano, usted no quiere, ni me hable porque voy a pecar. No, usted se va a consagrar. Y Ezequías ya sabía que le tocaban 15, pero el hijo ese veía a su papá. Yo me imagino que lo veía orándole a Dios de rodillas, clamando. Por eso le digo, padre, madre, sigue orando por tu hijo. Sigue clamando por tu hijo. Porque tu integridad delante de Dios no va a quedar vacío. Dios va a corresponder a tu integridad. Y ese muchacho Manasés hizo todo lo malo. Pero llegó un día que tuvo que alzar los ojos al Señor. Él lo agarraron, Dios levantó a los asirios y lo atraparon. Dice la Biblia que iba con grilletes. Por ahí, según unos teólogos, dice que tenía grilletes hasta en la nariz. Dice que llevaba grilletes en la nariz. Voy a investigar sobre eso. Pues dice que llegaba grilletes en la nariz y lo llevaban. Y en un momento, él reconoció el Dios de su padre, que lo vio orando y se arrepintió. Dele un aplauso a Jesucristo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no sé la forma que Dios va a llevar a tu hijo, pero tú no pierdas la integridad. Tú no pierdas la oración. Sigue orando por tus hijos. Sigue clamando por tus hijos. Y sé íntegro, para que un día Dios va a dar respuesta y va a salvar a tu hijo. Dale un aplauso a Jesucristo. Ponte de pie, aleluya. Y el mensaje corría, pero como el tiempo, ya tenemos hambre también.